Hola amigos, ¿cómo están? Sean ustedes muy bienvenidos acá a CLB Conociendo la Verdad. Hoy día tenemos una producción especial. Estoy junto al dueño y querido amigo de Contracultura, Carlos, que se encuentra para una interesante entrevista el día de hoy, donde vamos a hablar de la ONU y una serie de acuerdos que está llevando a cabo, en este caso con Chile, pero que sabemos que se está replicando en otros lugares también del mundo. Quiero saludarte, Carlito, en este día. ¿Cómo estás? Qué gusto de tenerte acá en CLB Conociendo la Verdad también. Bien, Fernando, aquí estamos, un gusto estar contigo de nuevo en este programa que estamos haciendo entre CLB y Contracultura, una vez más llevándole información fresca de todo lo que está pasando. Pero la verdad, para serte bien franco, no estoy muy bien, porque con todo lo que está pasando es bastante difícil estar bien, teniendo en consideración todo lo que están haciendo por detrás de nosotros. Bueno, para que la gente se entere hoy en día, la verdad es que está siendo muy difícil el trabajo nuestro, está siendo muy difícil llevar adelante, comunicar lo que está pasando en el mundo en general, porque YouTube y Google en general nos está poniendo cada vez más trabas para poder realizar nuestro trabajo. Ya hace que la verdad es que estamos dando una lucha bien fuerte. En general en el mundo se está dando esta lucha, en Estados Unidos sobre todo, contra la censura y también contra esta idea que tiene Google de constantemente ocultar los canales y quitarles monetización, quitarles fuerza, no recomendarlos. Por eso también hago un llamado para que la gente se anime a compartir la información, la pueda llevar, pueda traspasarla a sus amigos, en sus muros, copiar estos videos también para que a través de Facebook o de Twitter la gente se entere de lo que está sucediendo y la información que le estamos llevando a ustedes, porque efectivamente estamos teniendo una lucha doble hoy en día, Carlos, no solamente por lidiar con la información, sino que también con un medio que no nos está permitiendo expandirnos como debiera ser la lógica y como lo hace con otros canales que no son de esta temática, por supuesto. Sí, evidentemente. Bueno, ya hemos hablado bastante de eso. La verdad es que están censurando todo aquello que es decente. Esa es la censura, va en contra de la decencia. Todo aquello que es decente es censurado y todo aquello que es contrario a la decencia es promovido. Así que esa es la situación que estamos viviendo hoy día. Así es, y por eso el llamado, insisto, queridos amigos, ustedes también permiten que la información llegue a más personas, ¿ya? Compartan esos videos, compartan la información y nos van a ayudar también a nosotros a poder seguir avanzando ante esta situación. Oye, Carlos, ¿qué te parece si hablamos hoy en día de la ONU? ONU que nos ha llevado bastantes problemas acá a nuestro país, a Chile, y que no para en su proceso de globalismo, y en este caso acaba de firmar un acuerdo con nuestro país en materias migratorias, en materias de equidad de género, como ellos le llaman, y también de cambio climático. Todas estas situaciones se producen en un contexto muy difícil para Chile, para aquellos que estén viendo este video fuera de nuestro país, se enteren. Hoy en día nuestra inmigración ha producido un cambio social muy grande. Tenemos más de 1.200.000 personas en Chile en este momento. El desempleo ha aumentado fuertemente, como estoy seguro que ha aumentado en otros lugares del mundo, y se está produciendo una bataola. Tenemos una marcha el día 11, una marcha a nivel nacional, donde la gente se va a manifestar digamos, contra esta situación, básicamente hacia el gobierno. Y la verdad es que se ha ido poniendo muy pesada la pista, dadas estas leyes que está, digamos, promoviendo la ONU y que están hoy en día infiltrando los países. No sé si tú tienes un contacto un poco directo con esta situación. ¿Qué te parece lo que está pasando en Chile, pero que también se puede trasladar perfectamente hacia el resto de los países de Latinoamérica? Bueno, lo que está pasando en todas partes. En este caso, obviamente, vamos a analizar un poco lo que pasa en Chile, pero ustedes, como siempre, van a ver que esto va a resonar exactamente igual con lo que está pasando en los distintos países, porque eso es lo que se ha venido repitiendo. ¿Sabes cuál es el problema, Fernando? Nosotros estamos entrando aquí a confundirnos entre nosotros mismos, hablando de los problemas que trae la emigración, la cantidad de gente que ha muerto producto, porque aquí seamos claros, Fernando, aquí ya está muriendo gente producto de esto. Se están importando criminales, se están importando el socialismo, se está importando el SIDA, se está importando pobreza máxima de otros lados. Y nos piden a nosotros, como nacionales de los países, que recibamos eso, que lo financiemos. ¿Y sabes cuál es el problema de todo esto, Fernando? Que esto no estaba en los programas de gobierno. Aquí nadie votó por esto. Ese es el problema. Acá estamos frente a una casta, una clase de gobernantes que va a pasar a la historia, no me cabe la menor duda, como estos vendepatrias que vendieron los distintos países a las Naciones Unidas. Porque las Naciones Unidas no tendría tanto poder, Fernando, si no se lo diéramos nosotros.
Exacto. Es lo mismo, eso es lo que pasa. Entonces, aquí el grave problema es que todo este proceso que nosotros estamos viviendo, y creo que tenemos que madurar un poco en ese entendimiento, el problema que nosotros estamos viviendo acá es que no estamos viviendo en un sistema democrático. Esto no tiene nada de democrático. Las próximas elecciones que vienen de aquí en adelante son elecciones todas intervenidas, porque no están interviniendo con los votantes, no están importando votantes de afuera. Y te repito, nadie, Fernando, votó por esto. Entonces yo encuentro que aquí, más que entrar en los detalles de las famosas políticas de la ONU, que ya lo hemos visto al cansancio, el grave problema que estamos teniendo aquí es que nadie votó por esto, Fernando. Esto no estaba, te lo vuelvo a repetir, en ninguno de los programas de gobierno. Ninguno de estos parlamentarios que fue a hacer campaña a sus distritos, a sus zonas, le fue lo suficientemente claro para decirle a la gente, cuando yo salga electo, si usted me vota, yo voy a aprobar esta serie de políticas que son de las Naciones Unidas. Porque acá el punto de discusión no es si las Naciones Unidas ni siquiera es buena o es mala. El punto de discusión es que nosotros no votamos por esto, Fernando, y estamos viviendo una dictadura. La dictadura ha comenzado hace rato, y esa es la realidad. Y el fascismo que estamos viendo hoy en día está censurando y quemando todos aquellos libros que no van de acuerdo a lo que ellos quieren imponer. Esa es la realidad y lo que nos estamos convirtiendo. Y a veces me llevo a sentir como esas personas que advirtieron esos momentos históricos muy difíciles que se venían por delante y que eran más despiertos que la mayoría y veían lo terrible de lo que se avecinaba. Pero lamentablemente, Fernando, la mayoría de la gente es ignorante, la mayoría de la gente no le interesa esto, y ese es el mayor capital que tienen estos políticos. Ellos saben que la gente es ignorante, ellos saben que a la gente la engañan con un bono, ellos saben que a la gente la engañan con un partido de fútbol. Para mí, lo que es clave y que me tiene muy molesto es que nada de esto, Fernando, es democrático. Entonces, seguimos con estos acuerdos, con estas firmas, y es todo a espaldas del pueblo. Absolutamente. De hecho, si uno mira el plan de gobierno, por ejemplo, de Sebastián Piñera en sus tiempos de candidatura, esto no aparece por ningún lado, ¿ya? Ni la migración, ni el tema de la ideología de género, nada de este tipo de cosas que se han ido implementando aparecen. Así que corrobora un poco lo que tú estás señalando. Efectivamente, acá hay un engaño brutal y que tal vez ha producido esta gran decepción. Para que los amigos de todos lados se enteren, el gobierno de Sebastián Piñera a día de hoy registra una desaprobación del 70%. Eso es altísimo y habla del descontento que se produce en la gente. Un descontento, ¿por qué razón? Básicamente porque ven que no existe una coherencia en lo que él plantea versus el discurso que promovía para ser elegido, porque finalmente eso es lo que convenció a los ciudadanos de poder votar a Sebastián Piñera. Y él tenía una línea que iba a alejarse aparentemente de lo que venía haciendo la señora Michelle Bachelet. Sin embargo, esto no fue así y la decepción ha sido muy grande y continúa siendo grande. Ahora hay una curiosidad y tal vez me gustaría que me dieras tu opinión respecto a esto. Piñera señala el problema, lo apunta, sin embargo, solamente lo hace al señalarlo. Sin embargo, sus aprobaciones de leyes y sus movimientos van justamente en contra de lo que él resulta como problema. Es decir, señala que hay un problema migratorio, pero por otro lado sigue aprobando leyes que aumentan ese problema. ¿Es una situación inexplicable o solamente tiene una explicación basada en la mentira que está tratando de inculcar en la gente? El problema está, que la percepción que tengo yo por lo menos, es que la gente ya no está creyendo en eso. Prueba de eso también es su desaprobación. ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que él continúa con un plan global y deliberadamente sigue mintiéndole a la gente, o ves a un tipo completamente perdido en la realidad de lo que está pasando? Mira, a ver, dos cosas. Lo primero es la desaprobación que tiene el gobierno actualmente, comprueba absolutamente todo lo que yo te acabo de decir, que estamos Correcto. viendo un proceso fuera de la democracia. ¿Por qué? Porque la gente no votó por la ideología de género, no votó porque el país fuera invadido con extranjeros para amenazar nuestra soberanía, no votó por ninguna de las cosas que tú estás viendo hoy día que están pasando. Y Correcto. a pesar de que la mayoría de la gente votó por un gobierno de, vamos a decir, supuesta derecha, ¿cierto? Claro. Que sabemos que eso no existe, y menos en Latinoamérica ha existido nunca una verdadera derecha. Pero al margen de eso, eso te demuestra la desaprobación tremenda que tiene, que está gobernando al margen de un proceso democrático. Y creo que en este momento tenemos que concentrarnos en eso. La gente no está de acuerdo con estas políticas. ¿Y de dónde vienen estas políticas? Vienen todas de las Naciones Unidas. Es así de sencillo. La gente no está de acuerdo con las políticas de las Naciones Unidas, pero como las Naciones Unidas es un organismo que tiene como fin hacer real
y materializar en el plano material el sueño húmedo de Lenin, de Stalin, de la Internacional Comunista, etcétera, de poder hacer un gobierno socialista totalitario, que fue el inicio de lo que planteó Marx, de lo que planteó Lenin, de lo que planteó Engels. Todos ellos soñaban con un gobierno mundial, con llevar esta revolución a todas partes del mundo. Y ellos jamás han sido democráticos, sino que utilizan a la democracia, por eso hablan tanto de democracia, porque solamente lo utilizan como un medio para conquistar el poder. Entonces, el grave problema que tenemos aquí es justamente ese. Es bastante más sencillo. El problema, como te digo, que es muy poca la gente que se da cuenta de esta real amenaza. Y por otro lado, en el caso puntual de lo que me preguntas tú de Sebastián Piñera, a ver, hay cosas que no se están entendiendo. Yo puedo pensar por uno, ¿qué le habrán ofrecido para vender al país de esa forma? ¿Ya? Claro. Porque tenemos que buscarle una explicación lógica a esto. ¿Qué le habrán ofrecido, qué le estarán ofreciendo a todos estos políticos y especialmente al presidente para vender al país de esa forma? Acá no hay excusas, Fernando, de que no tenemos mayoría en las cámaras, porque el presidente jamás se ha pronunciado en contra de estas cosas. ¿Ya? Distinto sería que lo hubiésemos escuchado fuertemente decir, no, nosotros estamos en contra de esto. Nunca lo ha dicho. Nunca lo he dicho. Y ningún político ha hablado de esto tampoco, Fernando. Sí. Entonces, el descontento es muy grande aquí. Entonces, eso es una cosa. Lo que yo no puedo entender de una persona como Sebastián Piñera, que fue un miembro del directorio, uno de los dueños de LAN Chile, una empresa aeronáutica, Fernando, que no se maneja con procedimientos al voleo, con cosas de ese tipo, que esté cayendo en el tipo de errores que está cayendo actualmente, porque literalmente no le achunta a ninguna. Totalmente. O sea, imagínate, tú ves las movidas que él hace, y de las movidas que él hace no le está achuntando, no le está apuntando a ninguna. Imagínate, se iba a reunir con Google hace 2 semanas atrás, correcto, en un momento que Google está siendo investigado por el tema de la corrupción que hay, por el tema de que es una plataforma que está censurando todas las voces conservadoras, etcétera. En ese momento el Vice se reúne con Google, por ejemplo. Entonces, todo lo que vemos que él está haciendo es muy, muy complejo, porque un gerente, un dueño de una empresa como LAN Chile no se puede jamás haber prestado para que sus trabajadores, por ejemplo, se le suban a la cabeza. Él sabe que necesita liderazgo. Porque si tú no tienes liderazgo como un jefe de una compañía de ese tipo, como fue LAN Chile, es absolutamente imposible poder dirigir un país. Y él lo sabe perfectamente. Entonces, acá hay algo que no cuadra, Fernando. Por mucho que incluso él esté siguiendo esta agenda de las Naciones Unidas, no cuadra la falta de prolijidad, no cuadra la cantidad de veces que va y hace el ridículo, porque está haciendo el ridículo constantemente. Así es. Vino a Estados Unidos a hacer un show con el tema de la banderita, después fue a Venezuela a hacer otro show con la oposición venezolana, que es completamente socialista, estaba ahí para ofrecerle ayuda a todo el mundo, sabiendo que nuestro país no tiene las condiciones, y menos las condiciones de importar chavismo, Fernando. Así es. Entonces, vemos una cosa que ya lo único que queda, Fernando, es cuestionarse realmente la salud mental de él. Él incluso en un momento, él reconoció que tenía una enfermedad, la gente lo puede googlear, la puede buscar. Era un nombre medio francés, en este momento no lo recuerdo. Sí. Él mismo reconoció que esa enfermedad no se la estaba tratando. Y se burló de los tratamientos. Entonces acá está pasando algo muy grave. A mí no me cuadra esta película, incluso si él está vendido, Fernando. Yo creo que acá hay algo mucho más profundo, porque una persona así, con un cargo así, con la trayectoria que él tiene, hay cosas que no se le pueden perdonar. A un gerente de una empresa, a una persona que dirigió una compañía aeronáutica donde todos los procedimientos son absolutamente prolijos, esto te das cuenta que aquí hay algo muy raro detrás, Fernando. Bueno, claramente, por lo que uno puede observar, no está en condiciones de dirigir el país. No ha estado a la altura, no ha tenido la prolijidad, no ha tenido el liderazgo que se requiere para lidiar con todos estos problemas que él sabía que iba a enfrentar, porque él sabía que iba a tener una posición muy fuerte, porque él sabía que había muchas esperanzas también en los cambios que pudiera producir. Por esa razón, en el caso de Chile, estimados amigos que están viendo el video en otros lugares, tuvo una votación tan alta. Es la votación más alta desde el retorno a la democracia. O sea, estamos hablando de una persona que tuvo un apoyo muy fuerte para sacar adelante el país después de todo lo que venía de la señora Michelle Bachelet,
que a raíz de todo lo que hizo tuvo su premio como alta comisionada de la ONU. Entonces estamos hablando de que efectivamente es una persona en que se cifraban muchísimas esperanzas y lamentablemente la decepción ha sido pero brutal para mucha gente. Y a partir de eso viene esta desaprobación. Entre las cosas que tú acabas de señalar, Carlitos, hablabas del ridículo que fue hacer a la frontera, ¿verdad? Ahí en Colombia, la frontera con Venezuela, o qué sé yo, cuando estuvo tratando de crear un poquito de atención con respecto al conflicto con los amigos de Venezuela. Y eso, al parecer, produjo un problema mayor, porque prometió el cielo y la tierra y le abrió las puertas a muchos venezolanos, y eso es lo que está sucediendo a día de hoy en nuestro país. Se estaba proyectando que para 2020 podían llegar 300 o 400 mil venezolanos a Chile, y estamos hablando de que es una cantidad muy importante, producto, entre otras cosas, de este tipo de promesas que estaba haciendo el señor Sebastián Piñera. Ahora el tema está, ¿qué tipo de persona está llegando a Chile? Hemos tenido información de que algunos chavistas han intentado ingresar a nuestro país. Tenemos el caso de algunas instituciones que están tratando de falsear documentos para que entren, incluso haciéndolos pasar desde otro lugar, desde fuera de nuestro país. O sea, hay una serie de instituciones que están trabajando en pro de este proceso de integrar gente a nuestro país que no viene en muchos casos con los papeles muy limpios que digamos. ¿Crees tú que influyó esa situación de Piñera? ¿Crees tú que fue un error haber ido y haber prometido de alguna forma que Chile iba a ayudarlos? Porque en el fondo lo que vemos acá es que mucha gente está ingresando a un país que ya no tiene la capacidad de soportar una cantidad tan grande de personas o un volumen tan grande de personas como el que ha llegado hasta el día de hoy, estimado Carlos. Bueno, son varias preguntas. Yo no sé si juega un rol tan importante como lo han mencionado, el tema de cuando fue a Cúcuta, creo, si no me equivoco, justamente a ver este tema donde estaba Juan Guaidó, la vez que se entregó la ayuda humanitaria. Mira, ¿por qué te digo que no sé si es tan importante o no? Porque todas las políticas de Piñera, todas, sin ninguna excepción, son todas socialistas, son todas de corte socialista, son todos para imponer el socialismo. Por lo tanto, ¿por qué voy a dudar yo que además quiera importar socialismo? Si hasta ahora va completamente de acuerdo a todo lo que está haciendo. Entonces, lo que me preocupa a mí es la falta de carácter, Fernando, porque mucho se habla del tema de que Piñera se ponga los pantalones, que gobierne el país de una vez por todas. La verdad es que ya no lo va a hacer, ya no lo hizo. Nosotros anticipamos esto hace bastante tiempo cuando nos dimos cuenta que efectivamente estaba siguiendo la Agenda 2030. Y cuando un gobernante empieza a seguir la Agenda 2030, para el país no queda nada, solamente la destrucción. Además, Fernando, hablemos una cosa. Estamos hablando de la Agenda 2030. Sí. ¿Qué te pueden ofrecer los socialistas? Lo hacen todo en nombre del desarrollo, Fernando. Esta es una agenda, imagínate, ellos no son capaces de administrar un país. Correcto. No son capaces de generar $1.000, porque no son empresarios, no es gente que tenga la capacidad de generar trabajo. Todo lo contrario, absorben los recursos del resto, como siempre lo hemos visto, y terminan asesinando a sus oponentes. Esa es la única y santa verdad que hay aquí en esto. Entonces, esa gente no es capaz ni siquiera de administrar un fondo, Fernando, y quieren administrar el mundo. Por eso, Fernando, yo creo que hay que despertar a esta locura. Esto es una locura, entregarle poder a gente que no ha probado ningún tipo de expertise para hacer lo que ellos tienen. No tienen ni siquiera un solo país donde ellos puedan decir, mira, esto lo implementamos de manera exitosa, nosotros queremos seguir estos modelos. No, ellos están viviendo una fantasía, Fernando, donde han mezclado el clima con el sexo, con una serie de cosas que es un caldero del diablo, toda esta mezcla, esta sopa que están haciendo. Y lo único que tenemos asegurado con esto es el desastre, Fernando. Así es. Tú mismo dijiste, no se sabe qué gente está llegando a Chile hoy día. Lo que sí yo te puedo asegurar por todo lo que he estudiado la mayoría son puros socialistas, Fernando. En Venezuela no hay democracia hace muchísimos años. Ellos no están acostumbrados ya a una convivencia democrática. Y es tan así que hay gente que cree que Chávez era democrático o Maduro era democrático. Imagínate el nivel de distorsión de la realidad, de esquizofrenia colectiva que produce seguir una religión como el socialismo. De eso estamos hablando. Exacto. Gente que confunde totalmente la realidad, gente que dice que son antiimperialistas. Exacto. ¿De qué antiimperialismo me habla? Si ellos no persiguen al imperialismo ni cubano, ni al imperialismo ruso, absolutamente nada de eso. Entonces, lo único que podemos tener certeza hoy día es que están haciendo una importación de gente de países pobres con tremendas carencias emocionales, afectivas, de salud, etcétera, con condiciones paupérrimas de higiene, porque finalmente tú tienes que entender una cosa,
las sociedades, el desarrollo de la sociedad, y esto es algo que nos cuesta mucho entender a los latinoamericanos, se miden por el nivel de higiene que tienen las sociedades. Ese es el verdadero desarrollo de las sociedades. Una sociedad limpia es una sociedad que habla bien de quienes la habitan. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Los países más sucios, los países más contaminantes, porque finalmente todos estos procesos producen completamente lo contrario, porque Claro. el socialismo siempre nos viene a vender flores, pero esas son flores del cementerio finalmente, pues, Fernando. Oye, y lo otro, Carlos, que no sé si lo sientes tú, pero yo noto que en base a todos estos acuerdos internacionales que han adquirido todos los países en realidad, hoy en día se produce un retroceso. Mi sensación como ciudadano es que vamos retrocediendo cada vez más. Las políticas que implementa la ONU en ningún caso han ayudado a superar la pobreza, no han ayudado a hacer los países desarrollados, no han ayudado a que los países mejoren su calidad de vida. Por el contrario, cada cosa que hacen estos personajes empieza a obstruir más la posibilidad de desarrollarse, la posibilidad de crecer. Y la impresión personal es que hoy en día vamos retrocediendo. Chile tuvo un proceso de desarrollo muy importante donde despegó de la extrema pobreza, donde empezó a avanzar y empezó a crecer a pasos agigantados, comparando, por supuesto, en relación a nuestros vecinos. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, yo lo analizaba junto a mi amigo Rubén, hemos empezado a estancarnos y ahora a retroceder. A raíz de todos estos acuerdos del ámbito internacional, Chile ha empezado a volver hacia atrás, a retroceder en su desarrollo, a importar pobreza, como señalabas tú, a perder la calidad de sus empleos, a bajar el nivel de los salarios. Es decir, nada bueno ha sucedido desde este momento. Recordemos que los países ayudan económicamente a que la ONU también se sostenga. Entonces nosotros le estamos pagando o estamos participando económicamente con una institución que no hace nada más que perjudicarnos. Eso es realmente grave, porque si uno hace un análisis, no tiene por dónde sostenerse nuestra estadía en la ONU o nuestra participación en la ONU, porque no nos está aportando nada. Eso es uno de los problemas más graves. Si uno se pone a observar las medidas que uno toma en base a eso, no aportan nada al desarrollo del país. Por el contrario, te comprometen de mala forma porque empieza a producir un cambio social sumamente grande. O sea, estamos hablando, por ejemplo, hoy en día que solamente en Santiago, para los amigos de afuera se enteren, habitan alrededor de 800.000 inmigrantes. 800.000 inmigrantes en esta ciudad que no es muy grande y que ve transformado su día Solo a en una día ciudad. solo en una ciudad. Ojo, y estamos hablando de una explotación que nos lleva más de 4 o 5 años. Por lo tanto, está lejos de ser natural. Y para aquellos que piensan que no es vinculante los acuerdos con la ONU, son muy vinculantes. De hecho, en el documento que firmó Chile, se habla de la supervisión que debe tener la ONU sobre lo que haga nuestro país. O sea, ellos son los que mandan. Y nosotros como perritos falderos debemos obedecer. Entonces, si tú te pones a observar fríamente el aporte que hace la ONU a los diferentes países, a México, a Argentina, a Perú, a Colombia, a Chile, no es ningún aporte real. Lo único que hacen es aumentar los problemas en los países, hacer retroceder el desarrollo que estos tienen y finalmente comprometerlos. Y ese es el grave problema de esta situación. No es una institución o un organismo que permita que los países avancen. Por el contrario, traen todas sus políticas desastrosas al nuestro y a todos los que obviamente están en esta institución. Ahora, un punto importante, acá en el tema migratorio que hemos estado señalando recientemente, no se ataca el foco y todo el mundo se desvía a lo que ocurre en los países, por cierto, afectados por esto. Pero ¿qué pasa con el foco, Carlos? ¿Qué pasa con Venezuela en sí? ¿Qué pasa con la tiranía de Maduro? ¿Cuáles son las acciones que se están emprendiendo para terminar con el foco del problema? Porque todos sabemos que el foco del problema está allá. ¿Qué hace la ONU? ¿Qué hace la alta comisionada más allá de ir a darse una vuelta 2 días y después de volverse con un informe diciendo lo que era absolutamente obvio y que todos sabíamos? ¿Qué hay de distinto? ¿Por qué crees tú que no se está atacando el verdadero problema que se focaliza básicamente en la propia Venezuela, estimado? Bueno, pregunta muy fácil de responder. Todos son del mismo club, Fernando. Todos son del mismo partido. Es así de simple. Todos son socialistas. Por eso entre ellos no se atacan y cuando se atacan es solamente un show. Todos están consiguiendo sus objetivos. Maduro exportando su revolución por el continente, las Naciones Unidas exportando emigrantes, creando crisis y creando problemas, que es lo que siempre ha hecho el socialismo, Fernando, vivir del conflicto. Tú señalabas qué aporta a la ONU. Es una muy buena pregunta y habría que preguntárselo. O sea, ellos no están diciendo que van a administrar el mundo entero con nuestro dinero. Correcto. Porque ellos no generan recursos para hacer esta institución. Ellos cobran impuestos hasta a los... Cada vez que tú viajas en un avión tienes que pagar un impuesto y ese impuesto va a parar a la ONU. Entonces ellos tienen un sistema de recaudación de impuestos impresionante. Porque los socialistas, y hay que decirlo claramente con todas sus letras, jamás han generado un peso, Fernando. Efectivamente. Ellos siguen con ese modelo añejo
completamente cavernario de estar cobrando tributos a sus súbditos. Claro. Y administran a los países igual que ese sistema no tiene nada que distinto, porque critican tanto al capitalismo, pero no tiene nada de distinto a lo que hace el IRS en Estados Unidos, a lo que hace el Servicio de Impuestos Internos en Chile, que no te da absolutamente ningún beneficio, sino que el único beneficio que tienes es simplemente pagar impuestos. Y los socialistas, cuando llegan al poder, lo único que hacen es siempre, fíjate, es expropiar y es aumentar los impuestos, porque son incapaces intelectualmente de generar ideas, de generar emprendimientos que mejoren la calidad de vida de las personas en general. Llegan con un discurso todo floreado que les dura 5 minutos, porque después se acaba la plata, Fernando, se acaba, no hay cómo pagar esta locura. Entonces, lo que es preocupante acá es que tenemos gente muy ignorante que todavía no despierta a esta realidad, y tenemos a los otros que critican esto como si fuera el único mal del mundo, y nunca nos hemos puesto a pensar en que tenemos que crear un sistema completamente nuevo, que todos estos sistemas de izquierda, de derecha, de esta dualidad, esta dialéctica hegeliana, están absolutamente colapsados, independiente que tú y yo tengamos nuestras ideas, pero también tenemos que llegar a un momento en poder desarraigarnos de esto para hacernos libres. Correcto. Y la mayoría de la gente no le importa, Fernando. ¿Crees que una opción sería, Carlito, salirse de la ONU? Yo lo planteo honestamente, yo creo que es una de las cosas principales y prioritarias que deberían hacer los gobiernos. Esto es un llamado también para que los amigos que están viendo de otros lugares del mundo este video tengan claro eso, solicitar salir de los acuerdos internacionales, o en este caso salir del acuerdo con la ONU. ¿Crees que sería un punto de partida o lo ves difícil? Porque, ojo, Estados Unidos lo ha hecho, bueno, tiene un presidente que tiene carácter y que toma determinaciones claras. ¿Qué piensas tú respecto a eso? Me da mucha rabia con eso, porque hay gente que sigue culpando. Mira, yo no soy un defensor, un fanático de Trump. Lo apoyo porque creo que en un momento como este que estamos viviendo hay que dejarnos de pendejadas, Fernando. Así es. Aquí hay gente que incluso el otro día recibí unas críticas. Yo no vengo a ver tu canal porque tu canal busco imparcialidad. Bueno, amigo, si usted está buscando imparcialidad, le digo que se equivocó de programa, porque no se puede combatir el mal siendo imparcial. No, eso es cuando estamos en tiempos de calma, cuando estamos en tiempos donde hay gente normal en ambos bandos. Aquí no hay gente normal en ambos bandos, y obviamente estamos siendo perseguidos por nuestras creencias, estamos siendo perseguidos por nuestra manera de ser. Nuestros países están siendo perseguidos por el hecho de ser países. Entonces, el mal se combate con la verdad. Así es. Simplemente. No se puede combatir con imparcialidad. Eso es una falacia, eso es una falsedad. Y aquel que quiera seguir ese camino, que lo siga. Pero no me pidan a mí que caiga en esa tontera. Entonces, creo que ese es un punto bastante importante. Y me da mucha rabia cuando atacan a Trump y dicen, no, que esta es disidencia controlada por el tema de Israel. Hay gente tan cegada, Fernando. Los problemas son mucho más complejos que echarle a un solo grupo el tema. Y te voy a explicar por qué. Porque Estados Unidos estaba en manos completamente de la ONU. Sí. Desde los años 70, incluso antes. Yo he estudiado los documentos, Fernando. Yo sé lo que estaban haciendo aquí con los parques nacionales. Correcto. Yo sé lo que estaban haciendo aquí con el tema de los FEMA camps, con el tema de los campos FEMA. Yo sé cómo pensaban, y mucha gente que ve este canal obviamente también lo sabe, porque han seguido atentamente. Esto no es nada nuevo, es simplemente, mucha gente estuvo denunciando esto durante muchos años. Las Naciones Unidas se había hecho completamente con el control de Estados Unidos. Correcto. Y pretendían usar su ejército para poder conformar este nuevo gobierno mundial, y necesitaban hacer caer esa gran nación que está fundada en principios que son loables. Porque la Constitución norteamericana es el único documento que se ha escrito hasta el día de hoy que le garantiza la libertad al individuo. No existe otro documento que se haya escrito. Por eso es tan importante que este país no caiga mientras tenga gobernantes sensatos, Fernando. Porque si vamos a tener Bush, Obama y todo ese tema, estamos claros. Por supuesto. La gente tampoco separa eso cuando hace críticas, porque no entienden la historia, menos saben inglés, pero son unos sábelo todo, ¿me entiendes? Entonces, hay esta moda que hay de decir, no, Trump es que porque es amigo de Israel y todo.
Hoy día hay distintos grupos que tienen sus propios intereses. Dentro de esos grupos también hay disidencia. Dentro de esos grupos también hay diferencias de opiniones y hay muchos bandos. Correcto. ¿Entiendes? En el caso de Estados Unidos hoy día está concentrado en una guerra contra, y Trump se prometió en su campaña que iba a acabar con ISIS. De eso no se ha dicho nada, Fernando. Prácticamente acabó con ese mal que fue creado también por los mismos Estados Unidos. Ojo. Correcto, efectivamente. Eso es lo que se venía denunciando sobre y eso mucho está tiempo. comprobado, exacto, sí. Y eso sí, está comprobado, claro. Sí, claro. Pero él prometió que iba a hacer eso y no se ha hablado mucho de eso. Y Israel también es un aliado de Estados Unidos en ese aspecto, porque a Israel no le conviene, Fernando, que el mundo se vuelva musulmán, porque las profecías dicen que finalmente los musulmanes tienen que acabar con ellos también. Exacto. Entonces te das cuenta que el tema es mucho más complejo de lo que parece, pero existen las facciones que creen que porque un tipo estudió, que está muy de moda entre los conspiranoicos, dicen, este tipo estudió en un colegio jesuita, por lo tanto el tipo es jesuita. Mira qué estupidez. Totalmente, claro, sí se ha escuchado respecto a eso. Es prolijidad más grande estar haciendo acusaciones de ese tipo. Entonces los problemas, para variar, son mucho más complejos de lo que parecen. No, pero y no solamente eso, Carlito, disculpa que te interrumpa, pero también sí. El hecho mismo de que Trump haya ganado la elección, de verdad que fue una lucha total. O sea, si uno se pone a observar la información, se pone a ver incluso documentales de la elección anterior, el tipo fue atacado por todos lados, de verdad, fue denostado. Hasta el día de hoy no hay día en que los medios de comunicación, tanto en Chile como en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, lo ataquen constantemente, lo llamen racista, lo llamen de una serie de formas. Ha sido atacado completamente, pero si hay alguien que le puso un coto efectivamente al avance del globalismo promovido por Hillary Clinton, promovido por Barack Obama, etcétera, fue Donald Trump. Y eso es la realidad. Empezó a devolverle el poder a los propios americanos, empezó a devolverles la capacidad de decidir, empezó a protegerlos también, porque efectivamente estaban siendo desmoralizados y estaban perdiendo todas sus capacidades. Y China estaba ganando muchísimo terreno frente a los propios norteamericanos. Entonces, ¿de qué me estaban hablando? Efectivamente, Donald Trump es un outsider que tiene el carácter y la determinación para poner fin, o por lo menos para detener el avance evidente que tenía el globalismo. Entonces, eso es claro, eso no puede ser cuestionado, las políticas de observarlo. Son evidentes, lo que pasa es que no tiene obviamente todo el apoyo, todo el respaldo, también es una persona que lleva apenas 2 años en el poder, imagínate, entonces también se le exige mucho, tiene a la mayoría de la gente en contra. Estados Unidos es un país donde es complicadísimo además ser presidente y poder decir yo voy a hacer esto, porque aparte de mecanismos como las órdenes ejecutivas y otras cosas que hay, es un país que está conformado por estados y cada estado tiene cierta autonomía, por eso se llama los Estados Unidos de América. Exacto. Porque son diferentes estados que tienen cierto grado de autonomía y que forman una sociedad, una asociación, por así llamarla, de esos mismos estados para ser un país grande, para potenciarse entre sí justamente y para poder también negociar, porque ese fue el objetivo también después de la guerra civil, de la guerra de sucesión, perdón. Entonces, es un tema mucho más complejo de lo que parece. Lo que es claro es que todas las políticas que ha hecho Trump hasta ahora son antiglobalistas, exceptuando algunas cosas que están aún en discusión y estamos observando atentamente. El gran peligro de esta gente, Fernando, son los segundos tiempos. Sí, Trump yo le tengo más miedo al segundo tiempo que al primero, por la experiencia política que uno va acumulando. Normalmente en los segundos tiempos vamos a ver y es más probable ver realmente la verdadera cara de las personas. Ahora, volviendo un poco al tema que yo te señalaba de la ONU, siguiendo esos caminos que ha seguido Estados Unidos, ¿qué te parece a ti? ¿Es una alternativa efectivamente salir de la ONU? Porque yo de verdad que lo tomo y lo considero como una alternativa total que debieran asumir los países, en serio. Yo insisto que no nos aporta absolutamente nada. ¿Cómo lo ves tú? ¿Ves que es muy difícil ese proceso? ¿Ves una crítica internacional? Si es que algún país, o en este caso Chile o México, deciden salirse, ¿ves que se le viene el mundo encima, la presión internacional por estas situaciones? ¿O lo ves algo posible como lo hace el propio Estados Unidos? A ver, Fernando, estamos viviendo un tiempo de cobardes y donde se está glorificando a los cobardes. Eso es lo que vemos todos los días. Lo políticamente correcto, como le llaman. Lo políticamente correcto. No existe la voluntad hasta ahora en ningún país latinoamericano para salirse de las Naciones Unidas. Es falta de voluntad simplemente. Exacto. Esto evidentemente es un proceso complejo, pero ¿por qué nos vamos a amargar la vida por un papel firmado, Fernando, si finalmente no tienen más validez
que ser una porquería de papel firmado. Exacto. El tema es el siguiente, Fernando. ¿Cuánto tiempo va a pasar hasta que la gente se dé cuenta que esos son contratos realmente con el diablo? Y que lo único que nos están trayendo es destrucción. Tú decías un momento atrás que sentimos todos, hay una cosa que es transversal. La gente siente que está retrocediendo, Correcto. no avanzando hacia el desarrollo. Correcto. Y eso es porque estamos estamos siendo gobernados por un sistema socialista, aunque no nos demos cuenta. Y ves que tú entras en eso, en el fascismo, en el socialismo, cualquiera de esas tonteras que tienen mucho en común, porque la otra vez la gente preguntaba, bueno, pero es que los nazis eran diferentes. No, señor, tenían algo en común. Todos eliminaban a sus oponentes. Así es. Si tú me preguntas a mí, yo no quiero un mundo donde tengamos que llegar a eliminar a nuestros oponentes. Absolutamente. Porque eso es de bárbaros, eso es retroceder en la historia. Entonces, todos estos bárbaros que están promoviendo ese tipo de cosas espiritualmente, dentro de su entendimiento, terminan estando al mismo nivel. Porque están pregonando igual la violencia, están pregonando igual eliminar a los oponentes. Exacto. Entonces, es algo bastante lamentable. Entonces, no existe la voluntad. No existe, muy poca gente habla con claridad respecto al tema y la mayoría de los políticos son tan cobardes que incluso están vendidos a organismos extranjeros. Entonces, ¿qué les vas a pedir? Ni siquiera son capaces de tener la valentía de ponerse un segundo en los pies de sus compatriotas, de la gente que votó por ellos, que votó para que les solucionaran sus problemas, Fernando, no para que fueran a hacer lobby. Exacto. Con los más ricos del mundo, con las corporaciones más importantes que han terminado controlando siempre ambos bandos de la historia. Y los únicos que se han separado de eso son aquellas personas que creemos en la libertad. Exactamente. O sea, Por más claro imposible. De verdad, lo que tú señalas es un punto clave. Ahora, a lo que apelamos nosotros es al despertar de la sociedad. Yo creo que ese es el punto clave de este tema. Siempre lo hemos señalado. Es muy importante que ocurran cosas como las que van a ocurrir el 11, por ejemplo, la marcha de la gente, ¿verdad? Esa exposición de fe, de energía, de ganas de salir a doblarle la mano a esto, al globalismo, de salir a luchar contra esta constante opresión que vive la gente, porque a través de estas leyes le empiezan a quitar toda la posibilidad de surgir, de derrotar la pobreza, de salir adelante, etc. Por eso que es muy importante participar en las marchas, hacer sentir su voz, no quedarse esta vez en casa, sino que hacerse partícipe e intentar hacer el cambio, porque el cambio muchas veces parte por una actitud nuestra y por una manifestación, con una manifestación, perdón, con respeto, por cierto, de verdad, como corresponde a un ciudadano, pero sí manifestarse claramente contra el globalismo, porque ese es el punto inicial para crear conciencia y hacerle sentir a los políticos que no pueden hacer lo que quieran, que nosotros estamos ahí preocupados. Carlitos, mira, nos queda muy poco tiempo, quiero que te dediques unas palabras a la gente también y que por supuesto también los invites a tu portal ¿ya? Y a tu canal, que se suscriban, que participen. Es muy importante que la gente se involucre mucho más en lo que estamos haciendo, amigo. Sí, bueno, los invito a visitar contraculturatv.com, un portal nuevo que acabo de lanzar hace muy poco tiempo. Para que entren ahí van a poder, de a poco estamos trabajando todavía en el portal, de a poco van a empezar a ver noticias, de a poco van a empezar a ver videos nuestros alojados en nuestra propia plataforma. Ahí es un proceso bastante largo y que toma bastante dinero también, porque subir videos a un servidor propio necesita un servidor especial, no es cualquier servidor, etcétera. Así que estamos trabajando en eso. Como siempre pueden entrar a www.contraculturatv.com para visitarnos ahí y también suscribirse, buscar el canal Contracultura mientras esté disponible. Estamos esperando qué pasa con eso, porque sabemos que este tipo de discursos que son la verdad tienen los días contados. Y eso va a mostrar justamente que lo que estamos hablando es real. ¿Por qué? Porque estamos bajo un gobierno tiránico, Fernando, que no está respetando la democracia, no está respetando la libertad de expresión y quiere violencia. Eso es lo que están buscando, pero de nuestro lado no lo van a tener. Así que es bueno que la gente tenga eso en conciencia cuando vayan a esa marcha, que es muy importante. Esta gente está buscando que se generen climas de violencia para poder demonizarlo los unos a los otros, para poder generar caos y crisis social. Eso es lo que buscan. Por lo tanto, tenemos que estar mucho más arriba, con el pensamiento y el espíritu mucho más arriba de eso, viendo por el bienestar de nuestro país y el bienestar de nuestros conciudadanos.
Efectivamente, más claro imposible. Esto es pacífico, esto es respeto, esto es ciudadanía, una expresión con educación, ya no confrontación como lo dices tú, querido amigo. Bueno, ha sido un programa realmente muy interesante, da para tocar mucho más estos temas y poder profundizar aún más en ellos. Pero les invitamos a que estén muy atentos a lo que se viene acá en CLB Conociendo la Verdad, en Contracultura. Suscríbanse, apoyen estos canales y por supuesto estén atentos porque se vienen cosas muy, muy interesantes. Les invitamos a todos, amigos, a vernos en una próxima oportunidad. Carlitos, que estén muy bien y nos vemos, amigos. Un fuerte abrazo. Chao, chao. Chao, chao.